Bueno, nos quedamos la clase pasada, seguimos en el capítulo quinto del plan del ego. La clase pasada terminamos la sesión con una aclaración que hace Pursa respecto, obviamente estaba hablando del chi, de cómo el chi siendo una energía y formando parte de la ilusión, tiene cierta realidad en la experiencia física, o sea, la vemos manifestada. Y también en la última parte vimos cómo aparentemente tomábamos decisiones en la ilusión, pero que realmente la decisión real ya estaba tomada. Y ahí fue donde nos quedamos la clase pasada. Y entonces hoy vamos a empezar la página 227 hasta abajo. Voy a leer el último parrafito donde Pursa habla de eso, que dice, los cambios en los campos electromagnéticos regulan hasta tu forma de ver las cosas, como el chi tiene interferencia en la experiencia física. Decir que algo es visible para ti solo significa que está situado, atención, esto es importante, está situado, wow, en la región del espectro electromagnético que es perceptible para la visión humana. Todo, si se fijan, se reduce a la experiencia física. Y entonces Gary dice que, y Pursa continúa diciéndole, lo importante es que en realidad tú no tomas las decisiones aquí. Ojo, ¿eh? Las decisiones se tomaron a otro nivel completamente diferente. Bien subrayado, mis niñas, por favor. Repito, las decisiones se tomaron a otro nivel completamente diferente cuando aceptaste el plan del ego, cuando decidí creerme separada. Y el único modo de salir de ese o de este atolladero es volver, atención, aquí subrayamos, recuérdame. Es volver a tu mente clara y elegir interpretar lo que ves según la alternativa del Espíritu Santo. Todo el proceso que hemos estado estudiando. La interpretación del ego te mantiene atrapado en el guión. Mucha atención. Podría ser de ayuda a recordar, subrayamos, que todo el asunto no es más que una grabación que has puesto en marcha, como cuando le pones play o antes, o ya al iPod le pones play. Por ejemplo, ¿cómo se almacena la información en los disquetes informáticos? Claro, estamos hablando de hace algunos años de cuando se escribió el libro, pero efectivamente, como hoy ponemos play a algo y se corre. Pursa hace esa analogía respecto del sueño y a nuestra experiencia física. No hay nada nuevo, simplemente estamos volviendo una cinta que ya habíamos decidido, que ya habíamos elegido. Gary le pregunta, ¿en bandas electromagnéticas? Sí, le dice Pursa, algo muy versátil. Como dijimos durante nuestra primera visita, los inventos a este nivel suelen imitar algún aspecto del modo de operar de la mente. Ojo, puede que pienses que aquí tienes libre albedrío, ¿sí o no? Ahí vamos por la vida creyendo que vamos decidiendo, pobres ilusos. Y que puedes determinar lo que te va a ocurrir. Agarramos plumoncito y subrayamos. Pero lo cierto es que todo ya ha ocurrido o ha ocurrido ya. Esto es fuerte, esta información hay que tener la mente abierta, tranquilas, todo ha ocurrido ya. Simplemente has puesto la cinta y estás mirándola y oyéndola. Y este ejemplo también lo pone Kenneth Wapnick en muchos de sus libros. Eres como el observador del guión. Y es ahí donde tenemos que plantarnos como el observador. Estás mirándola y oyéndola, pensando que todo es real y que es resultado de tu propia volición o de la casualidad a este nivel, en lugar de algo determinado a otro nivel. Y esto es muy importante. ¿Ok? Estás pensando que todo es real, que todo está pasando, que es el resultado de mi propia voluntad que yo elegí o de la casualidad, ¿no? Cuando crees que no puedes tener el control sobre de algo. En lugar de algo, aquí esto va bien subrayado más fuerte, en lugar de plantarme en esa idea de la verdad absoluta, algo que ya estuvo determinado a otro nivel.
Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Y entonces Gary pregunta, ¿para qué molestarme? Y es una pregunta muy válida porque a mí mucha gente me la ha hecho. Entonces, ¿para qué molestarme en hacer algo? Si ya está todo, cuando yo malentiendo toda esta información que estamos leyendo, lo primero que te dice el ego, güey, entonces ya para qué haces algo, ya está todo hecho, ya está todo terminado. Que aquí Gary hace esta pregunta que es muy válida, bastante interesante. Y Pursa le contesta, mucha atención, pone, por dos razones. Vayan subrayando. En primer lugar, aunque es un sistema cerrado, distintos escenarios se abren en cada ciclo de vida. Traten de irlo entendiendo, entréguenselo al espíritu. Esta es información que no voy a entender de primera y muy simple, porque hay resistencia por parte del ego a esto, ¿ok? Entonces, repito, dice Pursa, en primer lugar, aunque es un sistema cerrado, distintos escenarios se abren en cada ciclo de vida. Tomar dentro del sueño una opción que no involucre al Espíritu Santo no desactivará la culpa inconsciente ni te sacará del sistema. Pero, aquí viene un pero, puede producir una experiencia temporalmente diferente. Mis niñas, esto tiene que quedar cristalino. Esto tiene que quedar cristalino. Está diciendo aquí Pursa, el hecho de que tú tomes la decisión junto con el Espíritu Santo, rindiéndote, haciendo todo el proceso de reconocimiento, no te va a sacar de la Matrix, pero te va a garantizar una experiencia diferente. Y dice temporalmente, como todo en la ilusión, tiempo lineal. Es como un guión con múltiples opciones, en el que si tomas una decisión diferente, se abrirá, obviamente, un escenario diferente. Si tomas una decisión, tienes a la chica y puedes pasártela bien. En nuestro caso sería el chico. Pero si tomas otra decisión, lo echas a perder y acabas con depresión. ¿Quién no ha pasado por ahí? Incluso dice aquí, es posible volver a vivir la misma vida. Ojo, con un conjunto de resultados terrenales diferentes. Fíjense cómo opera la Matrix, la ilusión, el sueño. Una vez más, nada de esto, atención, nada de esto te llevará realmente a donde quieres estar. Simplemente te mantendrá atrapado aquí, intentando alcanzar una felicidad, por supuesto, que pertenece al sueño, es decir, temporal, condicionada, basada en cosas o en situaciones o en experiencias que tienen que ver con el sueño. Primera razón, ojo, por la que hay que tomar aparentemente decisiones aquí. La única es amor o miedo, ego o espíritu, ¿ok? ¿Con qué o con quién decido caminar esta experiencia que yo determiné en otro nivel de conciencia? No tengo que entenderlo, simplemente sentirlo y entregarlo. Y segunda razón, dice Pursa, que es mucho más importante, por la que deberías involucrarte en tu toma de decisiones. Es para volver a la mente recta y elegir el Espíritu Santo, que Él sí te va a llevar a donde realmente deseas estar. Entonces, fíjense qué importante. Una es decidir en favor del Espíritu, pero la otra y más importante, porque tú al ser el observador debes determinar esa decisión. El perdón, y aquí es donde viene la clave, la llave para tomar esa decisión. El perdón tiene sus beneficios marginales en el sueño. ¡Wow! ¡Qué interesante! Atención, por favor. Algunos de los cuales no siempre son evidentes para ti. Por ejemplo, digamos que un hombre mata a su esposa o que una mujer mata a su marido. Uno de ellos está muerto y el otro pasa el resto de su vida en prisión o es ejecutado. Pero ¿qué pasa si han aprendido a perdonar y no hubo asesinato? ¿Cambiaría eso las cosas a este nivel? ¡Wow! Y dice Gary, claro, lo cambiaría todo y probablemente la gente ni siquiera se daría cuenta de ello. Sí, le dice Pursa, este es un ejemplo extremo.
Pero hay miles de escenarios en los que incluso al nivel de la forma, el perdón produce resultados. Y a menudo, y sí o no, mis niñas, y a menudo, no te das cuenta de que estás mucho mejor de lo que estarías si no hubieses o si no hubieras perdonado. Y cada quien ahorita vaya a ser un ejemplo en su vida, alguna experiencia que tenga fresca, donde efectivamente encontró estar en mejor estado, lograr un poquito más la paz, cuando se dio cuenta que no había nada que perdonar. Porque ese es el perdón del que estamos hablando, ¿ok? Y continúa Pulsar diciendo, por eso deberías confiar en el Espíritu Santo. Él sabe realmente lo que es mejor para ti. De modo que no creas que no es importante. Y aquí viene el segundo motivo. No creas, subrayamos, que no es importante encargarte de tu propia mente en este nivel. ¿Y qué es encargarte de tu mente? Estar atenta, estar chasqueando dedos, invocar el recuerdo. Esa es la finalidad del entrenamiento del curso. El control mental podría incluso permitirte detener el dolor corporal. Esto también es fuerte, ¿ok? Pero ya profundizaremos, dice Pursa, más adelante sobre ese tema que, insisto, es un tema fuerte. A nivel mental podemos controlar todo lo corporal. Aquí obviamente se van exactamente en el ejemplo del dolor. Y entonces Gary les platica, ¿sabes? Iba conduciendo el otro día y tenía un tipo justo pegado atrás. Prácticamente estaba tocando mi parachoques. Eso me molesta mucho. No me gusta acelerar porque en este barrio hay niños jugando por la calle. Estaba a punto de mandar al estúpido a freír espárragos cuando pensé en el curso. De modo que no hice nada. Él giró a la izquierda unos bloques después y ahí acabó la cosa. Después pensé, ¿qué habría pasado si le llego a insultar y él hubiera tenido un arma? Podríamos haber tenido un caso de ir en la carretera y yo podría estar muerto. Claro, el hubiera no existe, pero entendamos que todos los ejemplos que aquí pone Gary nos ayudan a extender un poquito la experiencia física. Y Arten le dice, sí, ¿recuerda que tu hermano que iba en ese coche? Esto está maravilloso, me encanta cuando Pursa te dice lo que iba sintiendo el otro. Recuerda que tu hermano que iba en ese coche es un símbolo de lo que está en tu mente, incluyendo la impaciencia. El otro solo era un reflejo de lo que yo estaba observando, viendo, era una percepción de lo que estaba en mi propia mente, incluyendo la impaciencia que exhibes en otras áreas de tu vida, simbolizada obviamente por su impaciencia. Entonces, tú estabas observando en el otro. Esto es súper interesante, por favor, mucha atención. Tú estabas observando en el otro y aparte generando enojo respecto de lo que aparentemente estabas observando como una proyección solo de tu mente. Le dice aquí Arten, tú estabas observando en tu hermano la impaciencia que exhibes en otras áreas de tu vida, simbolizada obviamente por tu impaciencia. Perdón, por su impaciencia, por la del hermano. Sabes también, como nosotros, que a estas alturas posiblemente serías rico si tuvieras más paciencia en tus tratos comerciales. Tú y tu hermano sois impaciente porque habéis hecho que la separación sea real. Y ahí está el punto. ¿De dónde sale la impaciencia? De la falta de recuerdo o del olvido. Y piensas que tienes que esforzarte por llegar a alguna parte para poder superar a Dios y demostrar que tienes así la razón. De modo, continúa Arten diciendo, que viste tus faltas, atención, y esto va subrayado, viste tus faltas y tu culpa en tu hermano, en lugar de verlas en ti, lo que entendemos como proyección, ¿ok? Por suerte para ti, en este caso concreto, tomaste la decisión correcta, tanto al nivel de la mente
me acuerdo del curso, como a nivel de la forma, lo dejo pasar. No puedes equivocarte, bien interesante, no puedes equivocarte saliendo de la situación en paz, a menos, subrayamos, a menos que tengas que defenderte de un ataque corporal y de una muerte posible, en cuyo caso tienes permiso para recurrir a los puños o mejor aún para buscar un camino de salida. Bueno, aquí ponen un ejemplo extremo, ya cuando ves a nivel físico, es como si estás en un bosque y ves venir un oso hambriento, no te vas a quedar así como diciendo, ay, el curso diría, no, corre, ¿no? Corre. Y dice Gary, aún así, creo que no debería haber pensado que el tipo era un cretino. Eso es correcto, cretino, le dice Arte. Como J te explica en el curso, tal como lo veas a él, así mismo te verás a ti. Entiendo, dice Gary. Oh, antes de que se me olvide, lo que dijiste sobre el sistema solar y el chi, la última parte de la sesión anterior, explicaría por qué la astrología funciona de vez en cuando. Sí, le dice Pursa, pero la astrología no es precisa. Otro punto que a los astrólogos y a los que les encanta leer cartas y hacer cartas astrales y todo les puede pegar. Dice, la astrología no es precisa y lo que estamos describiendo siempre es preciso. ¿Por qué? Porque es la verdad absoluta, porque es lo que realmente somos, comparado o en relación a lo que en la ilusión experimento. Esto tiene que quedar bien claro, mis niñas. Por ejemplo, el ejemplo que ponía del chi. Espérenme un segundo, mis niñas. Débora hermosa, ¿me das chance? ¿Me das chance? Te devuelvo la llamada en 1 hora. Gracias, bye bye. El ejemplo que ponía, el chi, es una situación, una experiencia que yo voy a sentir en la ilusión, pero al ser parte de la ilusión es cambiante, no es permanente, no procede de mi fuente. La voy a experimentar, la puedo manipular, pero no deja de ser parte de la ilusión. Y lo que dice aquí Arten es muy importante. Todo lo que estamos nosotros explicando es preciso. Y continúo leyendo, porque se corresponde exactamente con causa y efecto a nivel del universo, siguiendo el guión del ego. ¿Sí? Bien clarito, bien subrayadito esto. Porque con estas cosas que estamos leyendo, podemos ir distinguiendo más claramente qué pertenece a la ilusión y cómo me voy a comportar respecto a ello, no desde la negación, porque es una experiencia que tengo, pero sí desde la idea y el conocimiento de que forma parte del sueño. Es cierto, y ahí va la astrología, que la astrología, la numerología, lo que a veces compartimos aquí en el curso, y muchas otras disciplinas se correlacionan, y fíjense cómo está escrito aquí, se correlacionan con el guión ocasionalmente, pero aciertan o fallan, porque una característica del guión, atención mis niñas por favor, pero aciertan o fallan, porque una característica del guión es que nunca es ni será completamente previsible. ¿Por qué? Porque forma parte del sueño. Y el sueño tiene características muy, muy claras. Es cambiante, es temporal, está limitado, está condicionado. De modo, continúa Pursa, de otro modo, no habría lugar para la suerte. Que aquí es una palabra que nos encanta a los humanos, descendidos en cuerpo, nos encanta la palabra suerte. ¡Ay, qué suerte! ¿No? El factor suerte ayuda, fíjense, a mantener las inevitables conmociones, el caos y el miedo que el guión siempre propicia. Uf, qué fuerte. Por eso la palabra suerte, conforme voy leyendo, practicando el curso, haciéndome responsable de mí y de todo lo que observo y proyecto,
esa palabra va desapareciendo poco a poco. La suerte no existe. Repito, el factor suerte ayuda a mantener las inevitables conmociones, el caos y el miedo, es decir, todo lo que implica la separación, que el guión siempre propicia. Ahí se va, primera tareita, mis niñas. Esa palabra suerte la voy a ocupar bien consciente, pero la voy a ir como desechando de mi vocabulario. Y dice Gary, es una característica incorporada al sistema. Sí, le contesta Pursa. La naturaleza caótica del ego también asegura que nunca habrá una teoría unificada del universo que se mantenga en el tiempo. Qué importante, teoría unificada del universo jamás se va a mantener en el tiempo, porque en realidad el universo no está basado en el pensamiento de unidad. Wow. Está basado en el pensamiento de separación y división. Y entonces, leyendo esto, sintiéndome un tanto incómoda, llego a la conclusión que Dios no tuvo nada que ver con la fabricación del hermoso, misterioso universo. Sin embargo, dice aquí Pursa, incluye patrones ingeniosos y fascinantes que ayudan a darle la ilusión de unidad. Wow. Esto ahorita está la rata a todo lo que da, porque a ver, pero no pasa nada, con calma. Esto es irlo leyendo, pero poco a poco tratar de irlo experimentando. Cómo yo me quiero unir a un universo que aparentemente está unificado, pero que no tiene características mínimas de unidad o de unificación. Por eso, continúa Pursa, no deberías sentirte impresionado por cada nuevo descubrimiento o teoría, wow, en el universo o sobre el universo. ¿Qué más da que las supercuerdas puedan hacer que la gravedad funcione tanto a nivel newtoniano como subatómico? Y es que sí es cierto, mis niñas. Esto para los científicos es muy fuerte, muy duro, pero efectivamente, ¿qué diablos más me da que funcionen arriba, abajo, en medio, desde un sistema newtoniano u otro subatómico? Irrelevante. Para el sueño es relevante, y entrecomillado, pero para la verdad es completamente irrelevante. Una ilusión sigue siendo una ilusión, desde donde la queramos ver. No estamos diciendo que no deberías hacer investigaciones o análisis. Si eso es lo que haces, sigue adelante. Pero qué diferencia, ¿no? Con este conocimiento, seguir adelante con esas filosofías. Todo se cambia. Simplemente procura recordar que lo estás haciendo en el guión previamente programado de un sueño. ¿Sí queda claro esto, mis niñas? O sea, esto tiene que quedar cristalino. Una cosa es negar el sueño y otra cosa es darme cuenta que estoy en el sueño. Yo no voy a volver a tratar el sueño igual. No lo niego, pero lo vivo distinto y eso garantiza transitar en paz la tierra. Y dice Gary, por no mencionar el hecho de que eres un puñetero robot. Solo temporalmente, le dice Pursa. No eres un robot una vez que te pones en contacto con tu poder de elegir. Claro, se acaba la Matrix. En ese momento llega el día de la independencia, Gary. Nunca serás el mismo cuando aprendas a perdonar. Y parte de hacer consciente el sueño, mis niñas, es poder llevar a cabo el verdadero perdón. Si yo estoy dentro de una ilusión, ¿podría dejar de perdonar? Pues obvio no. Si yo sé que es un sueño, si yo sé que no es verdad, si yo sé que es falso, ¿por qué no perdonaría? Simplemente ni siquiera va a tener efectos. Y dice Arten, el proceso que Pursa ha estado describiendo te da un ejemplo de que el universo sigue un guión holográfico. Aunque parece desarrollarse de manera lineal,
como una película que ya ha sido rodada. Parece. La totalidad ya ha sido escrita y también la historia de tu vida. Ya se ha determinado hasta el día en que tu cuerpo morirá. Siempre se los he dicho, mis niñas, la fecha de partida ya está. Yo a veces, a mí me da miedo subirme a aviones. O sea, me encanta, los amo, porque estoy arriba de un avión ya y va a despegar, híjole. Pero digo, o sea, visualizo a Dios abrazándome y digo, si este es mi momento es. Y si no es, no lo es. La fecha de desencarnar está completamente marcada, determinada. ¿Cuál es nuestro trabajo aquí en la ilusión, mis niñas? Llegar a esa fecha completamente consciente y en paz. Que cada día me acerque yo a esa fecha con el mejor trabajo hecho. La única, dice aquí, libertad real, subrayamos. La única, repito, la única libertad real de que dispones es la de elegir volver a Dios, escuchando la voz con mayúscula que habla por Dios. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. En lugar de continuar indefinidamente dentro de un sistema prefijado que no tiene nada que ver con él. La única libertad real, la única decisión que de verdad puedo y debo tomar en esta ilusión es, recuérdame, 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 elegir al Espíritu Santo ante todo y sobre de todo. Rendirme, no entiendo nada. Y esto desde un estado egoico me genera mucha angustia. Pero desde un estado del recuerdo, mis niñas, nos debe liberar tanto. Y yo sé que todas aquí lo han experimentado, aunque sea una vez. Alguna creencia colectiva. Si sales y está lloviendo y no estás tapado, te enfermas. Si duermes torcido, te duele el cuello. Si vas a lugares peligrosos, te pueden asaltar. Ay, no sé, cada quien agarre su creencia colectiva que mejor le acomode. Y vivimos de acuerdo a esa creencia, llenas de miedo, tratando de cumplirla, de llevarla a cabo, de no violarla, creyendo que por decidir eso estoy exento de que me pueda pasar el efecto. ¿Y quién no ha vivido totalmente lo opuesto? Tanto de manera positiva como negativa. Todas. Porque es una manera de lo perfecto, del orden cósmico, de mostrarnos que cuando tenemos la decisión allá arriba de vivir una experiencia, la vamos a vivir así hagamos todo para evitarla. Porque no depende de mi decisión en el mundo, en el universo, en el sueño, para que pase o deje de pasar algo. Lo que sí va a determinar mi decisión es cómo lo vivo, cómo lo experimento y desde dónde. Entonces, lo relevante nunca va a ser la experiencia física. Lo relevante es cómo yo me asocio a ella. Y puede ser que de esa experiencia que socialmente, colectivamente está vista como la peor tragedia, lo peor que te puede haber pasado, es una gran oportunidad de cambio, de evolución, de crecimiento. Es así que es mi decisión. Por eso les digo, si esta información yo la tomo desde el espíritu, es una información invaluable. Claro, desde el ego me genera mucha incomodidad, como de que ya todo está marcado. ¿Ok? Eso es muy importante. Y dice aquí, tu cerebro, wow, no está preparado fisiológicamente para conocer a Dios. Es tu mente, ojo, con signos de exclamación, es tu mente la que le dice a tu cerebro qué debe hacer. Alégrate de que el universo y tu cerebro no tengan nada que ver con Dios y de que haya un modo de retornar a su universo. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Siempre. Piensa que tu universo es impresionante porque es lo único que puedes recordar.
Piensas que es grande, pero no lo es. Lo que has hecho es parecer pequeño y sentirte pequeño, como una minúscula pieza del rompecabezas. Eres como un niño con juguetes a los que no quieres renunciar. La asociación al cuerpo, a la ilusión. Sin embargo, lo que eres realmente no puede ser contenido por ese minúsculo y falso universo. Lo que realmente eres. Quienes tienen el libro se pueden dar cuenta que realmente está escrito hasta de manera distinta. Lo que realmente eres, que no tiene nada que ver con Oriko, ni con el cuerpo, ni con su experiencia física. Eso no puede estar contenido por el universo. Y entonces Gary pregunta, este universo es como un juguete al que se le ha dado cuerda. ¿Es posible demostrar esa idea científicamente? Y Pursa le dice, parte sí y parte no. No puedes medir el pensamiento. Puedes medir cambios en el campo magnético, pero no puedes probar que está causando los cambios eléctricos en el cerebro. Puedes documentar los cambios químicos y hormonales resultantes en el cuerpo, pero para cuando el cerebro ha recibido la señal de qué hacer, ya todo es efecto. Está montado de modo que creas que el cuerpo es independiente. Pero como señala el curso justo en el prefacio, el cuerpo, atención mis niñas, prefacio del curso de milagros, el cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Ah, hasta rima. Entonces, parte de la ilusión, mis niñas, es hacernos creer que el cuerpo que tiene capacidad de creación, que el cuerpo puede decidir si se enferma, si no se enferma, que es como una veleta en función de situaciones externas. Aparte, qué locura. Yo sé que esto es muy duro, pero si de verdad se moviera todo como creemos que se mueve, el caos que observamos no sería nada a comparación. Si de verdad las bacterias, los virus, tuvieran los efectos que nos han hecho creer, es que no habría manera de que la raza humana siguiera existiendo. ¿Ok? Todo es cuestión de creencias en la mente. Por supuesto, dice Arten, tu cuerpo, tu mundo y tu universo, todos ellos están respondiendo simultáneamente, dice aquí, a las intenciones de tu mente. Por favor, bien subrayado, mis niñas, no hay excepciones, ni por día, ni por hora, ni por nada. Todo tu cuerpo, tu mundo, tu universo, todo está respondiendo a las intenciones de tu mente. Entonces, ¿a dónde me tengo que ir? Esto se debe a que en realidad, ojo, existe una sola cosa, o una mente ego, que es el pensamiento de separación. Solo existe una cosa, mente ego o mente espíritu. Yo decido. Jugar con ella conduce a todo tipo de fascinantes descubrimientos que sirven como el palo y la zanahoria para mantenerte interesado. Otra realidad ya también comprobada científicamente, donde postro mi atención, se centra mi energía. Punto. La sincronicidad, por ejemplo, solo es un símbolo de la pseudounidad que siempre existe, incluso en la ilusión. Recuerda, el ego quiere que pienses que la ilusión es espiritual y que lo que él hizo es sagrado. A propósito, aunque solo hay una mente ego, del mismo modo que solo hay un hijo de Dios y tú eres él, te recordamos que ya hemos señalado
que esta mente ego está dividida en dos, una mente correcta y otra equivocada. Vamos a entender mente ego como la mente separada, ¿ok? Segunda división, de acuerdo al libro del mensaje del curso de milagros de Kenneth Wapnick. Segunda división, ¿ok? Mente recta y mente equivocada. Y tienes que elegir entre ellas. El tercer factor, el observador. El tomador de decisiones, le llama Kenneth Wapnick. Lo estás observando todo y debes decidir si quieres que tu maestro sea el ego o el Espíritu Santo. Cuando nosotros o el curso hablamos del ego, casi siempre nos estamos refiriendo, ojo, a la parte equivocada de la mente y no a la mente correcta que forma parte del Espíritu Santo o es donde habita el Espíritu Santo. También hacemos un diagrama, un dibujito, así la mente y háganlo. Así un círculo enorme, mente de Dios. Todo está contenido en esa mente de Dios. De repente viene una diminuta y alocada idea, le llama Kenneth Wapnick, que me hace dudar de que yo pertenezco a esa unicidad. Y entonces de esa duda surge la mente dividida o la mente egoica, que va a contener dos estados, el del miedo y el del amor. Pero ahí en esa división va a haber un tercer elemento, el observador o el tomador de decisiones, le llama Kenneth Wapnick. De donde va a partir la tercera división, el observar. Toda esa mente separada, ¿ok? Y de ahí poder decidir qué elijo. Gary dice, de acuerdo. A ver si puedo retomar algunos de mis pensamientos. No quiero ser repetitivo, pero Arten lo interrumpe y dice, déjame que te diga algo, compañero. La repetición, y esto va mucho por el curso de milagros, mis niñas, la repetición no solo es perfectamente correcta, es obligatoria. Y esto es parte del curso, les digo, porque el curso maneja 10 ideas básicas que se repiten a lo largo de los 35 capítulos, repitiendo y repitiendo y repitiendo, con distintos contextos, con diferentes ejemplos, pero siempre las mismas 10 ideas. Y dice Arten, es el único modo, mediante la repetición, de poder aprender un sistema de pensamiento, de que pase a ser parte de ti y de llegar al punto donde lo aplicas automáticamente, sin pensar en él. Lo vuelves parte de tu sistema, ¿no? Automático. Por eso se le llama practicar el perdón. Practicas una y otra vez, hasta que se convierte en tu segunda naturaleza, ya lo verás. ¿Cómo practico el perdón? Pues viviendo situaciones donde se me implique perdonar, aparentemente, es decir, aplicar el no tengo nada que perdonar, pero lo tengo que practicar mediante situaciones, ¿estamos de acuerdo? Y dice aquí, Arten, se va a convertir en tu segunda naturaleza, ya verás, pero hay que practicarlo, repetirlo. De acuerdo, dice Gary, pero estoy pensando que el sistema de pensamiento del ego y el guión explicarían muchas cosas, como por qué algunos niños nacen enfermos o deformes. Me siento mejor al saber que Dios no hace eso. Explicaría por qué los niños tienen conflictos casi desde el momento en que ponen sus ojos unos en otros. ¿Por qué se pelean por sus juguetes y todo eso? ¿Y por qué en la escuela se provocan y atormentan mutuamente? Forman pandillas y proyectan su culpa inconsciente sobre los demás para hacer que ellos sean los equivocados y así poder culparlos. Pura proyección. La gente acaba tomando partido en un sentido u otro, de modo que en la vida siempre hay víctimas y verdugos. Existen todas esas diferencias que parecen hacer a unas personas mejores que otras, hacer que unas se sientan superiores y que otras sientan que no vale nada. Vemos polos opuestos por todas partes, que la gente da por supuestos
como salud y enfermedad, belleza y fealdad. Sin embargo, lo único que te dice que algo es hermoso o feo es tu cuerpo. Es decir, es tu percepción, es tu idea, de modo que todo es subjetivo e insubstancial. Pero lo aceptas porque es lo único que conoces y porque aparte estás asociado a la colectividad que ya marcó un patrón, una jerarquía. Y tienes tanto el amor especial como el perpetuo conflicto del odio especial. A menudo ocurre que, ojo, mis niñas, a tus ojos, ¿sí o no? Las personas que amas no pueden equivocarse. E incluso si lo hacen, resulta fácil perdonarlas. Pero fíjense ahí la condicionante, ¿no? Como lo amo, como hay una emoción de por medio. Aquellos a quienes odias no hacen nada bien. Le veo puros defectos, puras faltas. Y hagan lo que hagan, nunca consiguen el perdón. De modo que tienes todo tipo de rivalidades en la vida y todo tipo de competencias empresariales y de negocios. Todas ellas siguiendo el mismo patrón del ego. Muchas personas tienen profesiones en las que intentan adquirir poder sobre los demás cuerpos, lo cual solo es una patética imitación del poder, del verdadero poder. El ejercicio de estas profesiones está lleno de proyecciones inconscientes de culpa, aunque no nos demos cuenta de ellos. Inconscientes, ahí guardados. En algunos de los ejemplos más evidentes, el abogado que gana el caso es más inteligente y entonces, por lo tanto, hace que el otro bando parezca equivocado, consiguiendo así que los miembros del jurado proyecten su culpa inconsciente sobre ellos. Los políticos que ganan elecciones son aquellos que saben culpar mejor al otro bando, consiguiendo que los demás crean que son responsables de los problemas, lo que es el equivalente cósmico de culparlos por la separación de Dios y de todo el dolor y la infelicidad que le acompaña. Alguna vez leí, no me acuerdo dónde, o en algún curso que tomé, a nivel dual, mis niñas, a nivel sueño, aquí sí hay niveles, o sea, en esta dimensión hay niveles. El nivel más dormido, el más, eh, el más dormido, el más involucionado. Con todo respeto a ello, no sé, son las personas que pertenecen y forman parte de la política. Toda la gente que está metida en los gobiernos es la parte o es el elemento del sueño más denso por todo lo que hay y quienes han tenido oportunidad de medio convivirlo. Yo lo tuve en algún momento, no me enorgullece decirlo porque queda claro que estaba yo sumamente dormida. Te das cuenta de cómo se envuelve esa esfera y es de mucha inconsciencia, de mucha inconsciencia. Entonces, por eso pone estos ejemplos aquí, Gary. Ellos tienen la culpa, nosotros no. A menudo ambos bandos creen sinceramente que tienen razón, pero ¿qué creen? Ninguno la tiene, porque lo que están viendo no es verdad. Y en cuanto reaccionas y tomas partido, te conviertes en parte del problema, en lugar de ser parte de la solución. Tomo partido, emito juicio, aparento comprender y entender lo que está pasando. La gente que no perdona no se da cuenta de que lo único que está haciendo, atención mis niñas, subrayamos, la gente que no perdona no se da cuenta de que lo único que está haciendo es reaccionar a un montaje autodirigido y que es absorbida en el plan del ego. O sea, wow, wow. Cuando tenemos un problema, dice aquí, lo atacamos. Tenemos una guerra contra la pobreza, una guerra contra el cáncer, una guerra contra las drogas, una guerra contra todo.
¿no? Y ninguna de ellas de verdad funciona, incluso en el deporte. Desde la infancia hasta la edad adulta, se lucha como en una batalla. Si se piensa en ello, ojo, el guión del ego también explica por qué la gente religiosa suele creer que hace falta sacrificarse o sufrir para llegar a Dios. Todos son creencias, mis niñas, mucha atención. Según la cristiandad, Jota sufrió y murió por los pecados de todos. Sin embargo, el sacrificio es un atributo o un tributo del ego y no tiene nada que ver con Dios, pero nada. Por eso supongo que J realmente dijo, como citan los evangelios, entrecomillado, y si hubieras sabido lo que significa, yo deseo misericordia y no sacrificio, no habrías condenado a los inocentes. Parece que lo único que la gente debe o sabe hacer es condenar a los objetos de su odio, especial de un modo u otro. Y cuando no condenan, muy a menudo, chéquense, ¿eh? Cuando no condenan, muy a menudo encuentran otro modo de sufrir y representar el sistema del ego mediante accidentes y enfermedades y de cientos de otras maneras, porque puedes proyectar la culpa tanto sobre tu cuerpo como sobre el cuerpo de los demás, ya que todo odio es, en realidad, como fuera no hay nadie, odio hacia ti mismo. ¿Qué tal, eh? Esto está como para escribirlo y hacerlo muy consciente. Cuando de alguna manera, por alguna idea o algún introyecto muy mal entendido, no proyecto hacia afuera la culpa, la proyecto hacia adentro y entonces genero accidentes, enfermedades, situaciones, porque el odio siempre será hacia mí mismo, ya que afuera no hay nadie. Vemos todo esto en nuestras vidas cotidianas, en nuestros programas de televisión, en las noticias y en el resto de los medios. Por desgracia, la consecuencia final y lógica de esta proyección, claro, obviamente es la violencia contra aquellos que nuestra mente considera equivocados, independientemente de la forma que asuma esa violencia. Acuérdense, la forma es irrelevante, mis niñas. Y ahorita a nivel físico tenemos un gran ejemplo, ¿no? La guerra que hay ahorita entre Israel, Irán, ya intervino Estados Unidos, todo, como todo, si la analizamos sin emitir juicio, de la mano del espíritu, pero si la analizamos simplemente son proyecciones. De modo que puede haber crímenes por odio o a nivel internacional guerras. A nivel nacional tienes las luchas políticas que hacen que la gente ataque a los demás verbalmente o, dependiendo del tiempo y del lugar, podrías tener una batalla política que diera como resultado una guerra civil generalizada, como ocurrió en los Estados Unidos. Todo ello, dice Gary, es dualidad, que simboliza el conflicto de la mente ego dividida en todos, desde las fuerzas de la naturaleza hasta la expansión y contracción económica, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y dice Gary, podría continuar indefinidamente. Ya lo has hecho, dice Arte. Lo que dices es cierto, hermano. Y el verdadero perdón puede cambiar el mundo. Porque el mundo no es más que un símbolo de la mente ego colectiva. Para expresarlo más categóricamente, el perdón es lo único que puede cambiar realmente el mundo. Ojo, el perdón, no el dinero, no los buenos sentimientos, no las ideas de bondad mal dirigidas, el perdón. El perdón del
Curso, mis niñas, no el perdón de que allá Dios te va a castigar y te va a caer la voladora, no. El perdón donde entiendo que no hay nada que perdonar, ¿ok? Repito, el perdón es lo único que puede cambiar realmente el mundo. Y ese ni siquiera es el propósito del perdón. Qué maravilloso. Porque podríamos mal pensar, claro, el propósito del perdón es cambiar el mundo. No, así pasa, ¿no? Luego, al usar algo que no tenía como propósito el efecto, se genera el efecto deseado. Los verdaderos beneficios del auténtico perdón, es decir, de que no tengo nada que perdonar, son para el que perdona. Y dice Gary, considero que los beneficios también repercuten simultáneamente en el receptor. Sí, dice Arten, pero ese es el trabajo del Espíritu Santo. Está hablando en dualidad, ¿ok? Porque afuera no hay nadie. Pero a niveles pedagógicos, para que me quede más clara la dinámica. Él, el Espíritu Santo, se asegurará de cuidar de ambos. Tu trabajo es cumplir tu parte fielmente. ¿Y cuál sería cumplir nuestra parte fielmente, mis niñas? Recordar nuestra fuente, invocar la visión crística, repetir no entiendo nada. Cuando pareces elegir el perdón a este nivel, y digo que pareces elegirlo aquí, porque en realidad no estás aquí. Cuando eliges esa opción aquí, el Espíritu Santo transmite el mensaje a toda tu mente. ¿Y están de acuerdo que no somos conscientes de esta dinámica? Solo sabemos que pasa algo, pero no sabemos qué pasa. No importa que no puedas verlo. Siempre que elijas, subrayamos mis niñas, siempre que elijas la alternativa del Espíritu Santo, en lugar del plan del ego, estás siendo curado a un nivel mayor. No lo entendemos, no lo sentimos, no lo comprendemos. Solo sabemos que algo está pasando. Estás programado para desarrollar el guión del ego, pero puedes liberarte y te liberarás si así lo decides de ese programa. Y dice Gary, por lo que recuerdo del texto y pregunta, ¿el Espíritu Santo J reajustarán el guión para mí? Sí, le dice Arte, y aprenderás más sobre el tema del tiempo. De momento, recuerda que te hemos dicho que hay dos guiones, el del ego y el del Espíritu Santo, y que uno de los propósitos del milagro es ahorrarte tiempo. ¿Y cómo me ahorras el tiempo? Mediante la elección que haga, ¿estamos de acuerdo? Dice aquí, si eliges el perdón en lugar del ego, J te ha hecho la promesa siguiente. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. ¿Sí nos queda claro que es obrar un milagro? No es curarle el cáncer a alguien o sacarme la lotería y ayudar a alguien. Obrar un milagro, mis niñas, es invertir la percepción. El milagro opera aquí al 500,000%. El milagro no tiene nada que ver con la forma. Lamento si alguna se siente incómoda o molesta con esta información. El milagro no tiene nada que ver con la forma. Nada. El milagro es una decisión en mi mente donde elijo acompañarme del espíritu en lugar del ego. Ese es el verdadero milagro. Y entonces, cuando yo logre esa inversión de pensamiento, dice J en el curso como promesa, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a dicho milagro, es decir, se ajusten a dicha inversión de pensamiento. No se va a morir la suegra, no te van a cambiar de trabajo, ni te vas a ganar la lotería. El tiempo y el espacio se ajustarán a esa inversión de pensamiento. Y como en esa inversión de pensamiento lo físico será irrelevante, ya no me importa qué ajustes, principalmente de espaciales, van a suceder. Y dice aquí, él no está hablando tanto de cambiar el tiempo aquí como de quitar las partes
que ya no necesitas en tu futuro, porque ya has aprendido esas lecciones particulares sobre el perdón. Mucha atención. Dice, el milagro acorta el tiempo al producir su desplome, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del tiempo. Es decir, me voy a evitar pasar más tiempo del necesario. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia, tiempo lineal. Es como, por ejemplo, me viene a la cabeza, cuando vamos al banco, en Bancomer, ¿no? Creo que en HCBC también aplica, cuando eres cliente oro, centurión, máster, super negro, y aunque haya fila, te pasan antes. Pero si hay alguien adelante de ti, como dice aquí, dentro de la secuencia temporal más amplia, tendrás que esperar menos tiempo, porque eres centurión, super gama 1000, no igual que los mortales, pero hay alguien adelante de ti. Quiero que traten de hacer esa analogía. Dentro de la secuencia temporal, siempre estarás un poquito adelantado si es que elegiste hacer la inversión de pensamiento. ¿Sí? Después dice Arten, después volveremos a esto del tiempo. Bueno, le vamos a dejar aquí, mis niñas, para... espérenme, van a empezar a... Sí, porque ahorita va a empezar, que es la última parte del capítulo quinto, de la primera parte del libro. A partir del capítulo 6 comenzamos la segunda parte. Entonces, ahorita Pursa va a empezar a hacer un resumen de su visita. Le vamos a dejar hasta aquí. Quiero que por favor, mis niñas, relean lo que subrayaron, practiquen. Acuérdense que esto sí es teoría. Claro que es teoría, como todo aprendizaje, pero que yo no la voy a poder corroborar si no la llevo a cabo en la experiencia. Y esta última parte es muy interesante. De hecho, más adelante van a poner un ejemplo que a mí me encanta de lo del cine, cuando va Gary al cine. Vayan haciendo en su experiencia como consciente esos cortos de tiempo. Si yo hubiera, el hubiera no existe, ese tiempo o esa palabra en función del tiempo lineal jamás la vamos a poder experimentar. Pero a nivel ejemplo me ayuda. ¿Qué diferencia hubiera habido entre que si yo hubiera elegido insultar, gritar, señalar, condenar, a que no lo hubiera hecho? Y ahí quizá no lo tengan muy consciente, pero hubo un corte de tiempo y un ajuste espacial. Tanto en la diferencia como si elegía el ego, como si elegía el Espíritu Santo. Y háganlo como una caricatura en su mente. Hasta escríbanlo. Si yo hubiera elegido gritarle, como el ejemplo que puso Gary, gritarle al del coche, óyeme, pendejo, estúpido, y hasta me bajo. ¿Qué supuestos hubieran pasado? ¿Qué se hubiera acortado o alargado? ¿Qué hubiera empeorado? Y en un supuesto donde elegí al espíritu y decido en favor del amor, de la paciencia, de todos los atributos de mi fuente. Practíquenlo en su mente, cuando estén en el súper, en el banco, en el tráfico, en la lluvia. Traten siempre mediante esa comparación, elegir, aunque no sea de primera, elegir o terminar eligiendo siempre al espíritu. Ok, mis niñas hermosas, preguntas, dudas. Clarísimo. Bueno, pues ya saben qué hacer, mis niñas hermosas. Las veo de hoy en 8. Bueno, no es cierto, de hoy en 8 no las veo. Me voy de viaje y regreso el día primero, que es de hoy en 8. Pero creo que el vuelo llega tarde, entonces no creo poder dar el curso. De todos modos, si hay el cambio, les aviso. Pero no creo que nos podamos ver, ¿ok? De todos modos, las veo hasta dentro de 15, seguro. Practiquen, vean los videos, lean, no suelten el curso no se suelta, aunque yo ya esté en el libro más avanzado, leyendo acá el Super Pro, mi libro, mi curso ahí al lado, repasando mis ejercicios,
teniendo mi ejercicio salvavidas siempre. Les mando un beso, mis niñas hermosas, infinitas gracias, las amo. Bye bye, mis niñas, muchas gracias. Gracias a ti, Noriko. Bye. Bye, mi Liz hermosa, bye bye.